Buenas tardes para todos, mis saludos, mis respetos, espero que se encuentren muy bien. Muy agradecido a todos por su presencia en la tarde de hoy. Desde la Coordinación de Innovación y Emprendimiento de LOCAP Guayana, es un verdadero placer seguir contribuyendo con información de interés, por supuesto para la comunidad académica, para nuestros estudiantes y sobre todo para los ejecutivos y empresarios del país, ¿no? Sobre todo en estos días que, por supuesto, hay tantos temas, tantos asuntos que tenemos que analizar, verificar, y que la socialización del conocimiento es clave, ¿no? Es sumamente importante. En aras de eso, pues en la coordinación hemos querido traer algunos temas importantes, de interés para todos. Tuvimos a Jesús Palacios de Conalítica hablando de temas financieros, tuvimos a Odines Milano hablando de temas de presupuestos. Hoy traemos a otra cuarto bate, a Loriana de Alfonso. Loriana es abogada especialista en Derecho Laboral y Derecho Corporativo. Ella es consultora legal de empresas por mucho tiempo, con una carrera súper interesante. Está dedicada al área de relaciones laborales y gestión de talento. Es profesora de la es profesora de las cátedras de Derecho Laboral y Procesal del Trabajo, y además es socia fundadora de la firma de abogados CTL Venezuela. Por su experiencia y por la forma como Loriana desarrolla los temas, hoy la hemos invitado para que desarrolle su trabajo sobre las relaciones laborales de hoy entre la agilidad y la informalidad, ¿no? Evidentemente, pues es un tema que no solamente atañe a pequeños empresarios, sino a todos los empresarios en general. Y por supuesto tiene unas consecuencias bien importantes para nosotros, los que hacemos vida en firmas de consultores, porque es un asunto que, pues, unos riesgos que están allí que constantemente estamos viendo en nuestros clientes y que, por supuesto, nos generan todos unos asuntos de la perspectiva tributaria, de la perspectiva como auditores, etcétera. Entonces, evidentemente, es algo que tenemos que poner sobre la mesa y que discutir en aras de tener aproximaciones que busquen proponer, por un lado, proponer mejoras, y por otro lado, pues tratar de mitigar los riesgos que están asociados a todo esto. Para ello, Lorian tiene unos 45, va a tener unos 45 minutos para ella, pues, explayarse en su explicación, y al final vamos a tener una ronda de preguntas y respuestas, ¿no? Donde, bueno, vamos a tratar de exprimir lo más que podamos a Loriana y que pues nos ayude, si bien es cierto, sabemos que hay muchas brechas y muchos temas que probablemente legalmente no están totalmente desarrollados, por lo menos tener una aproximación de los riesgos asociados, viéndolo desde una perspectiva también de emprendimiento, ¿no? Porque ese es un gran objetivo también, que nuestra coordinación está dirigida principalmente a estudiantes de pregrado en sus procesos de emprendimiento e innovación. Por sus preguntas los invitamos a que las hagan en el chat, las estaremos pues desarrollando. Y bueno, Florian, la cámara y el audio es tuyo. Gracias, Vladimir, por la introducción. Gracias también por la invitación a la universidad, a la cátedra, en especial a ti. Muy contenta de haber preparado este material muy resumidamente. Son básicamente, como lo establecías, como lo señalabas hace un momento, son notas que quizás, o comentarios que quizás muchos hemos visto, que muchos hemos padecido desde la gestión de talento, y lo que se ha querido con esta presentación es simplemente plasmarlo, es decir, quizás poner en contexto una realidad de la cual todos oímos, de la cual muchos rozamos en primera persona, bien como empleadores o bien como trabajadores, pero es una realidad que está ahí y que, si bien es cierto, cambia de dimensión y cambia de contexto, si, como lo señalabas, si se trata de una empresa pequeña o de una empresa mediana. Muchas empresas hoy en Venezuela entran por el carril de las pymes y muy pocas ya quedan dentro de esa conceptualización de gran empresa. Pero efectivamente, como señalabas, es una realidad que nos convoca a todos, es una realidad que pues no debemos atender hoy más que nunca, y sobre todo porque esto es un tema en constante mutación,
quizás esta presentación a la luz del inicio del año pasado era una cosa totalmente distinta y es lo que hemos querido. Hemos querido traer una perspectiva actualizada de lo que está pasando en el mercado laboral venezolano, contrastarlo con lo que está pasando en el mercado global desde la perspectiva del tema de emprendimiento e innovación, por lo cual yo les voy a pedir abiertamente que si tienen alguna pregunta desde el punto de vista del control y gestión de riesgos de estos temas, pues la apunten. Yo solamente tengo algunas notas introductorias, pero en la sesión de preguntas y respuestas podemos ampliar este tema sobre los riesgos, y yo entiendo que el tema de dolarización y contratación, que yo tengo algunos comentarios preliminares, pero podemos perfectamente profundizarlos y ampliarlos en la sesión de preguntas y respuestas. Lo primero que he querido compartir con ustedes en esta presentación es una radiografía de lo que está pasando en el contexto global y compararlo con lo que está pasando en el contexto local. Y esto un poco porque yo siempre soy de la idea que no hay que perder de vista, pese al entorno de contracción y de letargo que sufre Venezuela y que sufre el mercado laboral y en general el mercado comercial y empresarial en Venezuela, tener la mirada puesta en la globalización, en lo que están haciendo otros países, porque el hecho pues que estemos en una situación de contracción económica, de crisis económica, como querramos llamarla, no resta la posibilidad de que podamos ver qué están haciendo incluso países de Latinoamérica, países un poquito que incluso también están en vías de desarrollo, pero que tienen una situación menos precaria que la nuestra. No quiere decir que no sea precaria, y eso lo vamos a ver más adelante, pero tomar nota de lo que está pasando en el mundo y no abstraernos de esa realidad, porque pues estamos llamados a atenderlo. En ese sentido, en esta primera parte de la presentación les presento un poco una vista de cómo se está moviendo el tema de relaciones laborales en el mundo, o sea, de qué está pendiente y cómo está avanzando el tema del trabajo, las relaciones laborales, los derechos laborales en el mundo. ¿Qué está revisando? Ginette, ¿tienes la mano levantada? Confírmanos, por favor, si quieres hacer alguna participación, o también los invitamos a que sus dudas la efectúen por el chat. Ginette dice que no me escucha. No sé si alguien puede confirmar si me están escuchando. Sí, te escucho perfecto, Lorena. Te escucha perfecto. Chévere, gracias, Vladimir. Entonces les decía que lo que está ocurriendo en el mundo, esa mirada al contexto global, del que a veces quizás nos sentimos extraterrestres cuando escuchamos alguna noticia o cuando vemos alguna información, porque decimos, bueno, nos parece que es una realidad muy ajena a lo que ocurre en Venezuela, pero lo traigo a colación porque no quedamos, es decir, nos toca transversalmente, nos toca en algunos puntos en los que de repente, y dependiendo las empresas en las que estemos, de repente en los negocios y los tamaños de negocios en los que tengamos participación, podemos ver rasgos de actualidad, podemos ver rasgos de evolución, incluso en Venezuela. Y eso es un punto importante, es decir, no porque estemos en el país, en las condiciones en las que está actualmente el país, quiere decir que en el país no estén pasando cosas interesantes y no estén pasando cosas innovadoras, proyectos de vanguardia, y eso es algo que no hay que, digamos, desatender. En ese sentido, en muy apretada síntesis, en ocho puntos del contexto, o el resumen del contexto laboral globalizado mundial, tenemos como ejemplo lo que está ocurriendo en materia de trabajo deslocalizado, el repunte del trabajo remoto y estos esquemas que se están discutiendo a nivel mundial sobre la posibilidad de hacer mixturas entre trabajo no presencial y trabajo presencial. Lo conversábamos Vladimir y yo hace un momento, el tema de la presencialidad remota en el tema educativo y la, digamos, adopción de este tipo de esquemas en ecosistemas de trabajo, en prestaciones de servicios bajo relación de dependencia e incluso prestación de servicio pues, independiente. El impacto de los temas de digitalización y robótica
los estudios de la Organización Internacional del Trabajo dan cuenta de que el momento en el que estamos viviendo a nivel de relaciones y de mutación de relaciones de trabajo que estamos viviendo hoy en el año 2021 era el que estaba proyectado para el año 2025. Es decir, la pandemia aceleró el tema de digitalización enormemente. Yo creo que ya todos estamos familiarizados con esa expresión de que la pandemia lo cambió todo y que el mundo del trabajo cambió. Entonces, esa frase, que aunque suene muy trillada, es totalmente cierta y atinada en materia de trabajo. En el mundo entero se discute hoy, aunque no lo veamos en Venezuela, el tema de las implicaciones del uso de la inteligencia artificial y de los algoritmos en materia de empleo, es decir, temas como, por ejemplo, el cuarto punto, el que sigue en la lista, el tema de uberización, el tema de trabajo mediante plataformas, se vincula con el tema de inteligencia artificial y uso de algoritmos. Y, por ejemplo, para aterrizarlo en la práctica, tenemos sindicatos, organizaciones sindicales que hoy por hoy están discutiendo cómo es el control patronal y cómo es la supervisión empresarial a través de algoritmos. Es decir, ya no es una persona que me supervisa, sino es el algoritmo que rinde cuenta de cuál es mi rendimiento. Entonces, esos temas que ya tienen bastante tiempo en la palestra, que tienen bastante tiempo gestándose, hoy están siendo atendidos por las organizaciones sindicales y están levantando una alerta y están diciendo, mira, ojo, porque esto es un tema que hay que regular. La inteligencia artificial siempre tiene una conducta humana y siempre tiene un cerebro quien programa, es decir, que en el fondo, aunque es la inteligencia artificial y los algoritmos quienes hacen frente a algún tipo de decisiones, quienes, por ejemplo, desconectan al trabajador de una plataforma o quienes monitorean su tiempo frente al computador, siempre es una persona humana que lo parametriza. Entonces, el tema de los trabajos altamente flexibles, por allí vimos hace apenas 3 semanas todas las noticias sobre la adopción de semanas laborales de 4 días, el tema de home office, la posibilidad de hacer reclutamiento e inducciones, procesos de inducción de forma virtual. Estos son cosas que, aunque nos parezcan que son como inaplicables en Venezuela por toda la cantidad de circunstancias, de temas de internet, temas de servicios o crisis de servicios públicos, es algo que tenemos que saber que en el mundo está pasando, lo vemos en redes sociales, es decir, oímos, nos llegan noticias de que el mundo está evolucionando hacia ese sentido y creemos que no es una realidad que nos toca, pero yo creo que en buena medida sí, es decir, está en nuestras manos ver esas realidades y adoptar procesos un poco más innovadores o ver lo que están haciendo otros países y en la medida de las posibilidades de nuestras empresas, de nuestros proyectos, aplicarlas si es posible. Todo este tema o todo este contexto global y de igual manera genera en otras latitudes, generan problemas, generan conflictos laborales, generan situaciones que atender desde la perspectiva del derecho al trabajo. Yo les coloco listados allí al final algunos, los temas de precarización laboral, todo este tema de la discusión de los conductores de Uber, si son o no son trabajadores, el tema de los riders y repartidores, el trabajo de reparto y de trabajo en plataformas, se discute si son o no son trabajadores. Yo creo que es una discusión totalmente estéril. La mayoría de los tribunales laborales a nivel mundial han señalado y han fallado en contra de las plataformas y han dicho reiteradamente que efectivamente son trabajadores de la plataforma que los contrata o que los agrupa, que los aglutina. El tema de la informalidad no es un tema solamente de Venezuela, es importante pues, rescatarlo, es decir, el tema de la informalidad no es un tema de Venezuela, no es un tema de Latinoamérica o de los países en desarrollo. El tema de la informalidad o de la creciente informalidad es un tema, según cifras de la Organización Internacional del Trabajo, que está presente incluso en los países desarrollados. Por un tema ya no de crisis económica, sino por un tema también generacional, y lo vamos a ver más adelante. Hay como una especie de rechazo al empleo formal o al, digamos, al considerar que quiero, de si soy o no soy trabajador, y lo vamos a ver un poco más adelante. En estos países que están atendiendo este tipo de cosas, también se discute temas ya más laxos como el tema de la salud mental, que quizás a nosotros en Venezuela, pues como estamos acostumbrados a una dinámica
anárquica y un poco convulsa de estos temas, pues quizás la salud mental es un tema que hemos desatendido o que no ha estado dentro de la agenda de los gerentes de recursos humanos. Es decir, yo no he visto en mi práctica laboral muchos gerentes de recursos humanos preocupados, con contadas excepciones, preocupados por el tema del estrés, preocupados por el tema de la salud mental, de la fatiga, y yo creo que son temas que la desconexión o el tema de la presencialidad remota y del trabajo a distancia y la deslocalización, yo creo que son temas que lo ponen en la agenda muy de cerca. Y temas como la desconexión digital. En redes sociales se hizo eco de una noticia que escaló sobre la regulación sobre las horas en las que tu jefe te podía llamar. Entonces, este es un tema que desde hace mucho tiempo viene dando de qué hablar sobre la posibilidad de la no disponible. Es decir, estamos acostumbrados a una cultura en la que me puedes llamar a la hora que sea, me puedes llamar a las 8 o 9 de la noche, pero estos temas y sobre todo el factor multigeneracional que hay hoy en los centros de trabajo, es decir, yo tengo hoy una confluencia de gente, personas de 40, 50 años trabajando de la mano con personas de 20, 25 años. Entonces, ese trabajo multigeneracional, esa confluencia de generaciones en un entorno de trabajo hace que temas como estos, que antes no eran importantes porque teníamos una cultura de trabajo de workaholic o de un trabajo permanentemente disponible, se han venido revisando en estos últimos, en esta última década, me atrevería a decir. Lo que pasa es que hoy está sonando con mayor intensidad. Esta es una síntesis súper apurada y súper contraída de lo que es la radiografía mundial o de lo que es los aspectos más relevantes que están ocupando la mente y la pluma de los laboralistas en el mundo y de la gestión de talento en el mundo. Ahora bien, yo quiero que vean esta radiografía y que ahora pasemos a ver la de Venezuela, es decir, cuál es el contexto y de qué se habla cuando se habla de relaciones laborales en Venezuela. Y, disculpen acá, y nos encontramos con esto. Esto yo no quiero aburrirlos más de la cuenta con este listado o con esta, digamos, esta foto de lo que hay, porque yo sé que ustedes se la conocen igual como me la conozco yo, porque todos lo hemos vivido en carne propia, pero esto que pareciera trillado o que pareciera una lista catastrófica de nuestros últimos 5 o 6 años, es importante verlo, es importante tenerlo presente, porque de ahí venimos. Es decir, la situación que tenemos en materia de relaciones laborales hoy es consecuencia de lo que han pasado durante los últimos 5 o 6 años. Algunos de ustedes coincidirán conmigo, espero que la mayoría, que la situación salarial sobre todo y la situación de gestión humana que tenemos hoy en Venezuela es diametralmente opuesta a la que estaba presente en Venezuela en el año 2015. Es decir, nosotros veníamos en el año 2015 de un repunte de la diáspora venezolana. Los observatorios internacionales refieren el año 2015 y 2016 como un repunte de la diáspora y de la fuga de cerebros en Venezuela. Esto afectó desde luego el mercado laboral, siempre insisto en ello. Luego, los procesos económicos de hiperinflación y de devaluación. En noviembre de 2017 arranca un proceso hiperinflacionario. Luego, en el año 2019, venimos con el tema de toda esta crisis de servicios públicos, recordarán los fatídicos apagones. Y el tema de los apagones, surge un tema que no quiere decir que no existía, pero es como que termina de estallar el proceso de dolarización transaccional, el proceso de dolarización comercial, porque lo vimos muy de cerca, el tema de acceso a servicios esenciales y la necesidad pues de transar en el mercado y adquirir bienes directamente en la divisa, por lo que representaba los retos del tema de los cortes de electricidad o de los apagones en general. Luego, todo este escenario sumamente catastrófico en el que estaba inmerso Venezuela, se combina y termina de pintarse el año pasado con el tema del coronavirus. Entonces,
lo que quiero que vean es que existe una razón por la cual Venezuela quizás está alejada del tema de, evolución, de revolución tecnológica y de cuarta revolución industrial. Hemos pasado los últimos años ocupados en otros temas, atendiendo y cubriendo otras necesidades y preocupados de problemas sumamente básicos, sumamente esenciales, que quizás nos han distraído, y con razón, del tema tecnológico y el tema pues, de innovación en sí mismo. Y esta es quizás pues, la fotografía o la radiografía menos bonita de ese panorama. Luego, pues los temas más recientes de escasez de gasolina, y llegamos al punto que yo creo en el que deriva buena parte de esa foto o buena parte de esas circunstancias no tan agradables o circunstancias sumamente difíciles, que es la dolarización salarial. ¿Qué pasa? Producto de todo esto, y yo lo decía hace un momento, es decir, comparar la perspectiva o comparar el contexto salarial y el mercado salarial venezolano y el mercado laboral venezolano hoy versus un mercado salarial del año 2017, por ejemplo, cuando inicia o arranca el proceso hiperinflacionario, es comparar el agua y el aceite, es comparar el blanco y el negro. ¿Qué pasa y qué estamos viendo hoy en Venezuela y en el mercado de trabajo? Hemos visto una recuperación de los salarios, aunque lenta, pero no se compara ni de cerca con el rendimiento y los marcadores salariales que tenían o que teníamos en el año 2017. Esto proviene de dos cosas fundamentalmente. A mí siempre me gusta decir, aunque desde el punto de vista jurídico y del derecho del trabajo un poco impropio, pero desde el punto de vista gerencial es lo adecuado, que aunque el trabajo es un hecho social, el salario y la prestación del servicio o las relaciones laborales son un hecho fundamentalmente económico. Es decir, lo que mueve el ajuste salarial, lo que mueve el comportamiento del mercado salarial en un país no es una cosa distinta a lo que es la oferta y la demanda. Es decir, yo necesito gente que trabaje y hay una oferta disponible de personas que tienen las competencias que yo necesito en mi empresa y en determinado cargo. Y la posibilidad de adquirir o la posibilidad de dar mano de esa oferta humana, de ese recurso humano en ese mercado, no depende de otra cosa que no sea mi capacidad de ofrecerle unos paquetes de remuneración o unas compensaciones por las que ellos estén dispuestos a trabajar para mí. Y es por eso que se hace tan difícil la discusión del mercado salarial hoy en Venezuela, porque por más encuestas, y yo soy defensora del tema de encuestas salariales, pero no son un indicador totalmente real. Es decir, es muy difícil hoy hacerle frente a la pregunta de cuánto es un salario justo o cuánto es un monto dentro de mi sector, incluso sectorizándolo o llevándolo a niveles jerárquicos dentro de la organización. Es muy difícil decir, mira, cuánto gana un analista, cuánto gana un coordinador. Es decir, tú puedes tener indicadores y puedes tener parámetros, pero va a depender muchísimo, es multifactorial, va a depender del sector en el que estés, va a depender de cómo se está moviendo tu competencia, va a depender de pues el tema financiero, en el que yo no me voy a detener porque no tengo la experticia para ello, pero del tema de rendimiento y de lo que yo, pues, en una frase un poco imprecisa, siempre digo, que es que no hay salario justo, sino es el salario que tú puedas pagar según tu estructura de costo-labor, tu estructura de nómina, tu estructura financiera como empresa. Es decir, tú podrás intentar hacer esquemas remunerativos sumamente complejos o sumamente elaborados, pero al final del día, si tú no puedes honrar esos compromisos que estás adquiriendo con la fuerza de trabajo, por más cuidado que esté ese esquema de compensación, probablemente no vaya a surtir efecto. Todas estas cosas que yo entiendo, todos conocemos y a veces nos parece reiterativo escucharles, y bueno, sí, yo sé que estamos mal, pero todo esto representa para los abogados laboralistas algo importantísimo que se denomina variables de contexto. Estas variables de contexto son nuestra hoja de ruta, es nuestro mapa. Las decisiones que se tomen en materia de gestión humana y en materia de gestión y relaciones laborales debe atender a esta panorámica, debe saber dónde estamos, qué es lo que está ocurriendo, debe atender a lo que está haciendo mi vecino, mi competencia, porque no puedo ser una isla aparte dentro del entorno.
¿Por qué? Porque la gente a la que yo probablemente tenga que hacer un esfuerzo por retener, por seguir compensando y por hacer planes de estímulo, conoce esa realidad, la vive, y yo no puedo estar pues ajeno a esa realidad. Los temas de precarización laboral ocurren en el mundo, ocurren en Venezuela, es decir, el tema económico, el tema financiero generó dos cosas. Generó que la gente dijera, mira, yo no quiero estar empleado en el sector formal, porque simplemente la remuneración que me puede dar un trabajo formal o me puede dar un empleo no satisface ni cubre mis necesidades. Dicho en unas palabras más sencillas, decir, mira, pero es que yo haciendo cualquier cosa en mi casa o rebuscándome de tal y cual manera, puedo ganar 2 y 3 veces lo que tú me estás ofreciendo en tu empresa. Entonces, esta situación que vimos durante los últimos años generó un efecto inmediato en el empresario, que es que su oferta de trabajo y de personal se redujo y generó un ajuste que, si bien es cierto, no es el ajuste adecuado y nos sigue dejando por debajo en las estadísticas de salario en Latinoamérica, y seguimos siendo uno de los salarios más bajos, sí generó en el sector privado un ajuste importante, y hoy por hoy empresas como Econométrica, como Ecoanalítica, dan cuenta de un salario promedio del sector privado que oscila entre los 90 y $120, dependiendo el nivel, dependiendo la jerarquía, dependiendo del sector, de diversas variables que también son variables de contexto. Ahora bien, yo les traigo este tema y hago tanto énfasis en el tema del contexto, porque a diferencia de lo que pasaba en estos años previos, está ocurriendo hoy en Venezuela, y lo vamos a ver en las diapositivas que siguen, está ocurriendo en Venezuela algo que quizás dejamos de ver en años previos, que es que se hace ahora o vuelve a ser ahora interesante plantear reclamos laborales. ¿Por qué? Bueno, porque si nosotros comparamos el escenario que tenemos en esta lista de los años de colapso, no quiere decir que el colapso se haya acabado o que Venezuela haya pues, entrado en una senda de recuperación, pero sí de mejora sustancial, por lo menos en lo que atiende a este tema. Ese mismo ajuste o esa sinceración del mercado, esa pequeña recuperación del valor de los salarios, bien sea porque están indexados a una moneda extranjera o bien sea porque el mercado en sí mismo se actualizó, ha generado que la gente hoy tenga un ingreso medianamente atractivo, que luego, lo vamos a ver más adelante, cuando se da fin a las relaciones de trabajo, está generando una serie de distorsiones, y se los traigo pues en números muy simples. Tenemos casos como un trabajador que de repente devenga un salario de, vamos a ponerlo en el monto promedio del sector privado, es decir, gana $40 semanales, $160 mensuales, y cuando trabajó un año, año y medio, y cuando esta persona la van a liquidar, a este trabajador la van a liquidar, resulta que su liquidación da $20 o $30. Entonces el señor, que no tiene por qué tener un conocimiento muy exhaustivo en materia de relaciones laborales, dice, bueno, pero ¿cómo es posible que si yo gano $160 mensuales, mi liquidación da $30 al cambio? Entonces esa cuenta, que es muy fácil sacar para un empleado, y dice, bueno, pero esto no tiene ningún tipo de sentido, que yo por un año, año y medio de trabajo no tenga derecho ni siquiera a un mes de prestaciones sociales. Una cuenta tan sencilla que está pudiendo ser sacada hoy por cualquier trabajador es consecuencia de la cantidad de distorsiones que ocurrieron precisamente en esta época. Y ya vamos a seguirlo viendo en detalle. Estas fotos se las traigo como, digamos, una pausa, un break, una reflexión. Esta foto data del año 1932, se las traigo porque fue una foto bien emblemática, que por temas de tiempo pues no voy a poder echarles el cuento completo, pero básicamente una de las cosas que ocurren en Venezuela hoy es que en función de estos señores y en función de esta década o en función de esta época, se gestaron muchas de las normativas laborales que tenemos hoy, no solamente en Venezuela, en Latinoamérica entera. Entonces, ¿qué es lo qué pasa? Un poco a título pues de reflexión y jocoso, pero cierta.
es que nosotros hoy, visto a la luz de ese contexto del que yo les hablaba, hoy tenemos una realidad distinta, hoy tenemos un proceso, una cuarta revolución industrial, hoy tenemos temas de robótica, hoy tenemos el tema de la inteligencia artificial, hoy tenemos un contexto de relaciones laborales complejizado por la tecnología. ¿Qué es lo que ocurre particularmente en Venezuela y ocurre en otros países, pero me ciño al tema de Venezuela? Que nosotros estamos viviendo en esta época, pero con normas de esta época. Entonces, ocurre mucho el choque en ocasiones que la realidad que tengo y la normativa que tengo no van en sintonía. Y esto debe ser por lo menos atendido, revisado o visto desde la perspectiva no solamente jurídica, sino también de la gerencia de recursos humanos y de la gestión de talento, porque es la forma de catalizar estas distorsiones. Es decir, muchas veces a nivel jurídico no vamos a poder suplir esta brecha, pero cuando la gerencia de talento es efectiva, cuando el manejo de relaciones laborales entiende que la realidad que tengo está pintada de colores y no está en blanco y negro, se pueden hacer cosas interesantes. Continúo, esto aquí estoy teniendo algunos problemitas con esta presentación, pero espero que la estén viendo sin inconvenientes. Se ve bien, no hay problema. Gracias, Vladimir. Yo les traigo 3 problemas de todos los problemas que ustedes conocen, que ustedes viven de repente en carne propia, y ya lo discutiremos en la fase de interacción. Pero fíjense, esa situación o esa precaria situación que hemos vivido los últimos años y que pareciera, se habla mucho en redes sociales de si en Venezuela hay o no recuperación, yo no quisiera caer en esta discusión, pero sí una vista de lo que tenemos hoy en el contexto de relaciones laborales. Y yo traigo a colación 3 cosas que lo hemos visto desde la asesoría legal, desde la consultoría, lo hemos visto de manera reiterativa en empresas que, como decía Vladimir al principio, pequeñas, medianas y grandes. Es decir, los temas de distorsiones en materia de gestión de talento no son propios de las empresas que están en el sector informal. Son situaciones o son riesgos que se asumieron en un momento determinado porque estábamos en un contexto distinto. Y por eso yo rescato siempre el tema de las variables y del contexto de las relaciones laborales. Las decisiones en materia laboral son fundamentalmente contextuales. Entonces, si nosotros vimos un paseo muy rápido por los últimos 5 o 6 años de Venezuela, y nosotros tenemos decisiones en materia laboral y en materia de gestión de recursos humanos que fueron tomadas en el año 2017, en el año 2018, en el año 2019, cuando usted revisa esas decisiones gerenciales, hoy, año 2021, hoy noviembre, probablemente va a ser un descalabro completo, probablemente va a ser un sinsentido, pero no porque las decisiones estén mal en sí mismas, sino que están descontextualizadas. Fueron decisiones que se tomaron atendiendo a unas variables de contexto simplemente distintas y un nivel de riesgo totalmente distinto. ¿Cuál era y aquí lo traigo en esta lámina y les resumo el tema de los problemas hoy? Muchas empresas asumieron una política derivado de la ausencia de fiscalizaciones en los últimos años. Las personas que están en sala y que atienden temas de gerencia de recursos humanos y que atienden este tipo de asuntos dentro de la gerencia de empresas, han visto de primera mano, estoy segura de ello, han visto un declive, una merma, un bajón importantísimo en lo que son fiscalizaciones de los entes regulatorios en materia de trabajo. Llámese inspectorías de trabajo, llámese INSACEL, todas las administraciones asociadas a los derechos de los trabajadores, asociadas a los temas de gestión humana, pasaron un tiempo y aún incluso se mantiene esta situación, pasaron mucho tiempo en una situación de dejar pasar,
el Estado se mostró, y ocurre en otros ámbitos, el tema de fiscalizaciones, el tema de la SUNDE, es decir, todos en materia comercial, empresarial, hemos visto durante los últimos años que los niveles de supervisión y de fiscalización en Venezuela han decaído. Pero lo que ocurre es que el marco normativo que atiende a ese tema de regulaciones sigue siendo exactamente el mismo. Entonces, lo que hubo fue una modificación de la política de Estado sobre la intensidad o sobre la periodicidad de supervisión. Esa ausencia de fiscalizaciones en sí misma generó que el empresario venezolano decidiera asumir riesgos que quizás antes no asumía. Frente a la ausencia de fiscalizaciones, sumado al tema económico que veníamos conversando en láminas atrás, sumado al tema de la fuga de talentos, al tema de la migración bárbara de personal del sector formal al sector informal, decidió efectuar o tomar estrategias en materia de gestión humana y gestión de relaciones laborales que quizás antes no hubiese tomado. Esta situación generó en sí mismo que el tema, o acompañado del tema de la informalización, es decir, pasó dos cosas en este tema, o pasaron dos eventos o dos sucesos que siguen incluso pasando sobre el tema de la informalidad. Y es que hay dentro de las generaciones más jóvenes, lo comentaba al inicio, una visión o una perspectiva sobre la pérdida o el interés de los trabajos formales, porque desde luego hay y yo creo que bien fundamentado, yo creo que con algún tipo de sentido, que es que siente que sus necesidades más básicas o incluso su posibilidad de evolución económica, de crecimiento económico y profesional, se ven mermados, se ven truncados cuando se habla de un trabajo formal. Y esto es una situación pues que no estoy descubriendo el agua tibia, que todos ustedes quizás lo pensarán. ¿Por qué? Porque producto del mismo proceso de recesión, producto del tema de la contracción empresarial, del cierre de empresas, de la crisis económica general que existe en este país, pues el empleo formal sufrió los mayores estragos. En ese sentido, tenemos una informalidad que yo quiero poner énfasis en este punto. La informalidad no es solo en el sector informal, es decir, cuando nosotros hablamos de relaciones laborales y de informalidad de relaciones laborales en Venezuela, nosotros tenemos informalidad dentro del sector informal, es decir, de empleos que no están regularizados o que no están en la senda, protegidos en el ámbito del derecho del trabajo, pero también estamos hablando de empresas formales, de empresas que están sometidos a todo el marco normativo y del régimen de obligaciones laborales, dentro de las cuales existen informalidad, es decir, los temas que conversábamos hace un momento, hace rato al inicio de la presentación, sobre el tema de la dolarización anárquica, etcétera. Los temas de esta forma en la que por la dinámica comercial se han venido asumiendo las cosas, ejemplos prácticos, es decir, mira, yo te ofrezco un salario o un monto global por el servicio que prestas, pero esto no tiene o no va comprendido beneficios laborales en ese sentido. Es decir, una serie de esquemas creativos que creo que pues lo vamos a ver en la próxima lámina, han dado paso a esos riesgos asumidos por el empresario que hoy nos dejan en una situación bien complicada porque, como les decía antes, frente a este tercer elemento que es la dolarización salarial y el ajuste del mercado, está volviendo a ser atractivo reclamar, está volviendo a ser medianamente, es decir, esto es un tema netamente financiero, es decir, la gente no reclamaba antes por una razón, porque sacaba una cuenta muy clara o una cuenta muy directa, es decir, bueno, ¿cuánto yo gano? ¿Cuánto puede ser el reclamo que yo formulo? ¿Cuánto tiempo me va a tomar a mí que me den respuesta de este reclamo? Entonces, bueno, no tiene sentido financiero porque básicamente la impresión es, yo no voy a perder el tiempo. Ese escenario, a la luz de los valores de contexto, año 2021, cambió. El juego en general en materia de relaciones laborales hoy cambió. Cambió porque ya no tenemos esa brecha que existió durante muchos años entre un dólar oficial y un dólar paralelo,
que hacía que pues, las cuentas laborales son calculadas o los beneficios o los pasivos laborales de trabajadores son calculados a tasa del Banco Central de Venezuela, y el tema de disparidad o el tema de brecha entre una tasa y otra generaba que en caso de condenatorias o en caso de litigios laborales, este tipo de conceptos iban a ser condenados pues a tasa oficial, en cuyo caso financieramente no tenía ningún sentido porque no había una reposición exacta del valor de la deuda. Entonces, tenemos dentro de todo este cóctel de cosas, y por eso les decía al principio de la presentación que quizás son circunstancias o son hechos que todos vemos, que todos vemos en la práctica, que hemos sufrido de alguna manera o hemos padecido de alguna manera, traído en una presentación o con ideas más o menos organizadas. En ese sentido, yo traigo, por ejemplo, dos casos o dos circunstancias en donde es patente el tema de las distorsiones, que es en materia de contratación y en materia de remuneración. Por ejemplo, en materia de contratación vemos en la práctica hoy en Venezuela un montón de esquemas que pretenden brindar o que pretenden figurarse como esquemas de contratación autónoma. En ese sentido ha habido una proliferación importante, un crecimiento y un auge importante derivado precisamente de eso que conversábamos. La gente dice, no, mira, yo no quiero un trabajo formal, yo quiero ser emprendedor, yo quiero ser autónomo, yo quiero trabajar por mi cuenta, yo quiero ser un trabajador por cuenta propia. Esa percepción que no es resultado de otra cosa, sino de lo poco atractivo económicamente que puede ser un empleo formal en Venezuela, dependiendo desde luego de las dimensiones de la empresa que estemos hablando, pero esa situación y esa proliferación de contrataciones freelancers o contrataciones que pretenden ser esquemas no laborales están generando o han ido generando en Venezuela, y lo hemos visto durante los últimos meses, una cantidad importante de esquemas de posible fraude laboral, para usar la expresión menos fea. Es decir, son esquemas que han tratado de brindarle una oportunidad, una ventaja a personas que dicen, mira, yo trabajo aquí por, si más o menos pues devengara un ingreso mensual de tanto. Entonces la empresa agarra y dice, bueno, mira, para yo ofrecerte tanto, yo no puedo plantearte o yo no puedo brindarte una serie de beneficios porque encarecerían mi costo de labor, encarecerían mi nómina, encarecerían mis pasivos laborales, etc. Entonces, esto pues se lo estoy pintando de la manera con el vocabulario más simple que encuentro. Esa conversación a la luz o surgida entre un potencial empleador y un potencial trabajador ha generado N cantidad de actos de creatividad. Cosas como, bueno, mira, yo te pago por comisión, yo te pago por negocio, yo te pago por un determinado producto, una determinada pieza, o sea, una serie de esquemas en las que está muy arraigada en la cultura popular, en la cultura incluso de empresas medianas más o menos constituidas, que se pueden hacer estos esquemas sin incidencia laboral. ¿Qué está pasando en la práctica? Que cuando usted desciende, cuando usted baja al sustrato real de lo que está haciendo esa persona que sostuvo esa conversación con esa empresa, es decir, ese trabajador y esa empresa, usted lo que encuentra son unos rasgos notables y unos rasgos indiscutibles de laboralidad, porque son esquemas que se asumieron desde el punto de vista de qué vas a hacer, cuánto te voy a pagar y tú vas a sacar mensual tanto. Pero no se atendieron en ese momento, justamente por las variables de contexto, no se atendieron temas como la existencia de la subordinación, el tema de remuneración, el tema de los visos propios de una relación de trabajo. Hoy por hoy, ¿qué está pasando? Que ese mismo trabajador que hace 2 años pactó trabajar en circunstancias como esas, hoy está diciendo, mira, pero yo tengo 2 años trabajando contigo y tú nunca me has pagado vacaciones. O mira, yo tengo 2 años y medio trabajando contigo o 3 años trabajando contigo y a mí no me has pagado utilidades. Y esos esquemas que funcionaron hace 2 y 3 años están siendo hoy el dolor de cabeza de ese gerente de recursos humanos o de ese dueño de empresa.
¿Por qué? Porque incluso siente en el fondo que fue burlada su buena fe. Y esto es una expresión que yo siempre pido verla con atención, porque no es muy propia. Es decir, tú asumiste un riesgo. Cuando tú decidiste asumir este tipo de contrataciones hace 2, 3 años, porque el entorno te lo permitía, porque las fiscalizaciones estaban menguadas, porque el tema económico te permitía ser atractiva esa propuesta económica, quizás hoy, y por eso empecé diciéndoles que las decisiones que se tomaron hace algún tiempo es necesario revisarlos a la luz de la realidad de hoy. Ese señor que hace 2 años quizás ganaba $50 al cambio, $60 al cambio, probablemente hoy está ganando $200 al cambio o $500 al cambio, dependiendo cuál fue el monto de arranque de su paquete económico. Entonces, ¿qué pasa? Que probablemente hace 3 años ese señor por $50, $60 mensual, calculando sus beneficios y con la percepción de que iba a obtener su resarcimiento en bolívares, no le interesaba. Y con esto caigo en el segundo punto de la lámina. La dolarización que ha afrontado el mercado salarial pasó de ser una dolarización que hace algunos años veíamos solamente en empresas de tamaño considerable, en empresas, digamos hace 5 o 6 años la veíamos en empresas transnacionales y fuimos abarcando el espectro, es decir, pasó de ser una realidad de empresas transnacionales a ser una realidad de empresas nacionales en los cargos altos, es decir, directivos, gerentes. La realidad que tenemos hoy es que el tema de la dolarización de nómina es un tema o es una realidad que está presente desde un supermercado hasta una empresa en el sector informal, hasta la señora que vende tortas en su casa y tiene contratada a una señora de ayudante. Es decir, en todos los niveles y en todos los, digamos, la formalidad o no formalidad de los esquemas de relaciones laborales tenemos presente remuneraciones en moneda extranjera. Y esto, por eso digo que los esquemas actuales que son buenos y no tan buenos, porque no es secreto para nadie que en la mayoría de los casos, incluso en empresas formales o en empresas del llamado sector formal, encontramos planes de compensación, políticas de remuneración en las que esos incentivos, esas bonificaciones no son consideradas como parte del paquete de remuneración en cristiano o traducido, no les están dando impacto salarial. Es decir, que estas bonificaciones o estos conceptos pagados en moneda extranjera o incluso en el peor de los casos pagados en moneda local pero al cambio y dentro del sistema financiero nacional, lo cual pues lo que quiero decirles con esto es que redunda en pagos que son o de los que hay una trazabilidad importante. Entonces, este tipo de pagos no están siendo reconocidos por algunas empresas al momento de calcular beneficios laborales. ¿Y qué termina ocurriendo? Termina ocurriendo el ejemplo del señor, vamos a llamarlo Pablo, que les comentaba al inicio de la presentación. Es decir, ese señor que gana $160 o que gana $300 y que cuando lo van a liquidar le pagan 30. ¿Por qué le pagan 30? Bueno, porque en automático de repente el personal de recursos humanos sacó una cuenta, puso el salario mínimo y decidió que la liquidación iba a ser planteada a salario mínimo. O de repente, en un caso un poquito más menos evidente, de repente el señor gana 300, no tiene un plan de compensación y una política de remuneración verdaderamente estructurada, y entonces cuando se procede a la liquidación, bueno, de esos 300, bueno, vamos a tomar 50 o $60 como el monto de base salarial. Esta lista de cosas o esta lista de actos que fueron anárquicos porque la realidad comercial, laboral en Venezuela fue así, pues digamos, nos dejamos llevar por esa dinámica. Esto no, yo lo que quiero, el mensaje que quiero darles en este punto es que ya vamos a pasar página y vamos a dejar de ver cómo veníamos comportándonos dentro del proceso, de ese mismo proceso anárquico. Vamos a empezar a revisar estas prácticas, es decir, vamos a ver, entendiendo que las variables son otras, entendiendo que el contexto es otro, entendiendo que tenemos un Tribunal Supremo de Justicia que tiene ya 2 años diciendo que los conceptos pagados en moneda extranjera tienen carácter salarial,
tiene más de 10 años diciendo que los bonos de productividad tienen carácter salarial, que los bonos por meta alcanzada tienen carácter salarial. Entonces vamos a unir, y todo eso que venía ocurriendo a nivel jurisprudencial o a nivel doctrinal, se le une el elemento más importante, que no es otro que el salario está recobrando valor económico. Al recobrar valor económico, ahora sí importa si ese bono tiene o no tiene carácter salarial, porque resulta, y quiero ser de repente reiterativa con este tema, el tema de las bonificaciones en dólares, el tema de las bonificaciones por productividad o por metas, no es un tema nuevo en Venezuela. Esto tiene ratísimo, que el Tribunal Supremo de Justicia y la Sala de Casación Social lo ha dicho de manera enfática. Lo que ocurre, señores, es que, como yo les decía hace rato, el tema en materia de relaciones laborales, de compensación, aunque el trabajo es un hecho social, el salario es un hecho económico. Y ocurre que aunque ese mismo criterio que yo tengo hoy, tú me dices, bueno, Loriana, pero es lo mismo que el tribunal había dicho hace 5 años, porque ahora yo debo preocuparme por algo que tiene mucho tiempo pasando. Y la respuesta vuelve a ser la misma, porque antes ese bono que tú dabas de $1,000, de $500 o de $100, tú lo calculabas a una tasa oficial que era una distorsión, que no era real, porque tú tenías una tasa real en el mercado y tú tenías una tasa oficial a la que calculabas beneficios laborales y esa incidencia era muy poca. Esa es una respuesta. La segunda respuesta es que hoy tienes a una masa de trabajadores muy superior recibiendo beneficios laborales y cada día son más frecuentes decisiones de tribunales laborales que efectúan condenatorias en dólares por estos conceptos. Entonces, estos elementos vistos desde la individualidad, vistos de manera aislada, no dicen nada. Pero si yo empiezo a sumarlos y si yo empiezo a hacer un pequeño mapa de todas estas cosas que está ocurriendo, tiene sentido sentarse a revisar qué estamos haciendo en esta materia. No sé si por allí hay preguntas. Ya para ir concluyendo un poco, yo aquí pues algunos comentarios sobre algunas tendencias que son parte de lo que hablábamos al inicio, el tema del contexto global, lo que está haciendo la gente en otras latitudes, en otros lugares. En el caso de las dos primeras, el tercero es algo bien propio de Venezuela y se los comento. El tema de la posibilidad de hacer contrataciones remotas o que mezclen esquemas de trabajo híbridos, está siendo una alternativa hoy en Venezuela. Retomar, ya de esto se tiene bastante tiempo hablando, pero yo en la práctica, honestamente, lo he visto ocurrir de manera quizás vacilante, temerosa. No he visto una adopción del segundo de los elementos, que es la remuneración por competencia. No lo he visto ocurrir digamos, de manera real, de manera fuerte. Y una de las razones por las que me atrevo a especular que no ha ocurrido tanto es porque estos esquemas de remuneración por competencia requieren tiempo y cerebro, es decir, requiere sentarse a planearlo, a ver cómo yo voy a determinar tu productividad. Es decir, en esquemas como comisiones por venta, como comisiones por pieza o elaboración, manufactura, de repente es más fácil aterrizarlo. Pero cuando hablamos de otro tipo de trabajo, cuando hablamos de servicios, cuando hablamos de otra índole de prestación de servicios, quizás se hace un poco más complicado la adaptación o la planificación de estos tipos de esquemas de remuneración por competencia. Entonces, esto no es algo nuevo, no es una alternativa nueva, ha estado en la Ley Orgánica del Trabajo regulado como salario por tarea, salario variable, salario mixto, es decir, usted gana una porción fija más una parte variable por rendimiento, por tarea o actividad prestada. Entonces, son fórmulas que han estado todo el tiempo allí, pero quizás seguimos con una visión un poco retrógrada del manejo de relaciones laborales y seguimos pretendiendo hacer esquemas de salario de 15 y 30 o salario semanal por una jornada de trabajo, un salario por unidad de tiempo, que hoy a la luz de dónde estamos parados y visto el contexto que estamos viviendo, pues no tiene ningún tipo de sentido. Este tercer elemento, la contratación paquetizada, yo ponía el ejemplo hace rato
de este señor al que le dicen, mira, tú eres un supervisor o tú eres un gerente y te vamos a ofrecer un paquete de $400 mensual o de $500 mensual, pero ahí va incluido todo. Entonces tú escuchas esta explicación y tú le dices a la persona de laborales o a la persona que está dando esta explicación y tú le dices, no, pero ¿qué significa todo? No, no, bueno, que ahí va todo. Y yo, bueno, ¿pero qué es todo? Bueno, que ahí van sus beneficios laborales. Entonces tú dices, ah, ok, chévere, o sea, tú lo que tienes es un contrato paquetizado. Me dice, bueno, sí, eso mismo, un paquete. Pero cuando tú le preguntas a esta misma persona que si tiene una regulación de este contrato, que cómo implementó esta contratación, te dice, no, bueno, yo hablé con él y él sabe que por esos $500 ahí están sus utilidades, ahí están sus beneficios y ahí va incluido todo. Señores, un comentario en el que si quieren después lo ampliamos en las preguntas, pero estos esquemas, lo ha dicho el Tribunal Supremo de Justicia desde el año 2012, no funcionan si no se regulan e implementan y documentan. Es decir, hoy por hoy en Venezuela los contratos paquetes tienen soporte jurisprudencial, pero de la forma en la que está siendo adoptado en la calle, o por lo menos ha sido mi experiencia con este tipo de esquemas o de alternativas en esta materia, están siendo implementados y aplicados de manera sumamente informal, de manera totalmente pues, a las carreras, sin una asesoría, un acompañamiento debido, y genera un montón de riesgos porque de forma muy llana lo que ocurre es que el salario de ese señor simplemente son 500 y usted tendrá que calcular beneficios laborales en función de esos 500 que está pagando. Y no como usted creía, que ahí estaba todo. Entonces, este tema, como les decía, lo podemos ver en la parte del cierre. Esto eran algunas ideas o algunas reflexiones a título de cierre. Los traía para, bueno, un poco en sintonía con el tema de la cátedra, el propósito de la cátedra de emprendimiento e innovación, hablar de agilidad y con estos comentarios sobre estas frases o estas afirmaciones quisiera dar paso a las preguntas. Se habla mucho de agilidad, se habla mucho de metodología ágil, se habla mucho de adaptación, se habla mucho de flexibilidad. Pero la primera reflexión de cierre que traigo es que adaptarse a la informalidad de la manera en la que nos hemos adaptado los venezolanos no es ser ágiles. Es decir, no tiene nada que ver la agilidad con la informalidad a los trancazos. Me disculpan la expresión. Eso no es ser ágiles. Ágiles es tomar las mejores decisiones dentro y con los recursos disponibles, midiendo los niveles de riesgo y de consecuencias que esas decisiones pueden generar en algún momento. La segunda reflexión, un poco para las personas más jóvenes que nos acompañan, y ese desánimo por el trabajo. Yo siempre digo que si seguimos desacreditando la idea de empleo, ¿a quién vamos a emplear nosotros luego? Va a llegar un momento en que nadie quiera ser empleado por cuenta ajena. Es decir, todo el mundo va a querer ser autónomo y todo el mundo todos van a querer ser emprendedores. Y si esto ocurre, no sé con qué masa de recurso humano vamos a trabajar en el futuro. Emprendedor sin trabajador posiblemente va a ser toda la vida un autoempleado. Es decir, es necesario que las organizaciones, los emprendimientos, las microempresas tengan capacidad de generar empleo. Lo siguiente es algo, y lo dije al principio, es rescatar la perspectiva económica, y soy reiterativa en este tema porque creo que es importante cambiarnos el chip y resetearnos en materia de relaciones laborales. Hemos visto el tema del empleo y el tema de las relaciones laborales muy románticamente, muy desde el punto de vista de la gente, de esa frase sobre la identidad. Es decir, nos quejamos mucho como empresarios que la gente, no, pero es que no tiene identidad, pero es que no le duele la empresa. Ese tema de romantizar la relación laboral yo creo que nos ha hecho mucho daño. Es importante volver al discurso que la gente trabaja por dinero. La gente trabaja por dinero para satisfacer sus necesidades.
esa idea de pretender una fidelidad de los trabajadores sin un soporte o sin un tema de respaldo económico de fondo está perdiendo, o sea, ya desde hace mucho tiempo perdió sentido en Venezuela. Pero el otro lado del mismo discurso es que para distribuir riqueza debe haber generación de riqueza. Es decir, debe haber una empresa productiva, debe haber gente produciendo dinero para que esa misma riqueza o ese mismo círculo pueda pagar salarios competitivos. Es decir, una empresa quebrada, una empresa sin rentabilidad, no hay manera de que tenga buenos planes de compensación. Por más asesoría, por más consultoría y demasiado acompañamiento, el tema sigue siendo el tema financiero y económico. Y por último, la atención a dos conceptos que quizás en Venezuela no le paramos mucho, que son los conceptos de empleabilidad y marca empleadora. Yo quiero rescatarlos como cierre, es que la gente tiene que cultivar y trabajar en hacerse empleable, es decir, no es que me tienen que contratar porque me tienen que contratar porque yo aporto un valor. Eso del lado de los trabajadores y del lado de las empresas. Señores, yo creo que como empresarios, como gerentes de compañías, es importante trabajar en la reputación como marcas empleadoras, es decir, que la gente quiera trabajar con nosotros, que seamos un buen lugar donde la gente piense que trabajar vale la pena. Ha sido un gusto, Vladimir. Gracias, Lorena. Estoy, bueno, te escuché con mucha atención. Me robé 10 minutos. No, está perfecto, está perfecto. Estás hablando y estoy aquí con los pelos de punta, ¿no? Porque efectivamente el tema laboral se ha convertido en un monstruo que está allí dormido, ¿no? Y bueno, no, como dices tú, esa opacidad, esa falta de atención gubernamental ha hecho que la flexibilización haya llegado a unos niveles que no le habíamos parado, honestamente, pero que las consecuencias pueden ser brutales, pueden ser bien fuertes en el momento en que la autoridad gubernamental se active nuevamente, ¿no? Eso por allí, ¿no? Los invito a que escriban por el chat sus preguntas. Yo aquí tengo varias cosas que tú me respondiste, ¿no? Mientras ibas hablando, para mí era un tema importante, el tema de las tendencias jurisprudenciales, ¿no? Cuando tú comentabas que ya efectivamente los tribunales en los últimos años han ido fallando en favor a este tema de remuneración en moneda extranjera, y me parece que es uno de los principales riesgos, ¿no? Me gustaría que como primera pregunta nos comentaras un poco más acerca de esa parte, ¿no? ¿Cuál ha sido el enfoque de los jueces hoy en día a la luz de esto? Sí, mira, buenísima tu pregunta, Vladimir, y la voy a atar con una sentencia, o a comentarles brevemente una sentencia que es de este mismo mes. Es decir, estamos a 26 de noviembre, la sentencia, si la memoria no me falla, es de finales de octubre, la última semana de octubre o primera semana de noviembre. Estamos llegando al punto al que incluso en esta sentencia la sala de casación efectúa el cálculo directamente en dólares. Les debo, y puedo circular después la sentencia, si hay unos elementos procesales allí, la empresa no dio contestación a la demanda y se entendieron admitidos unos hechos. Creo que el caso es Mundo Queso Lechería, si la memoria no me falla, estoy casi segura. Pero el comentario que quiero hacer respecto a esto es que, aunque el caso tiene unas implicaciones procesales y es particular, la empresa no compareció y se condenaron varios elementos, la sala, al momento de hacer el cálculo de pasivos laborales y de beneficios laborales dejados de cancelar, efectúa la determinación, es decir, calcula directamente en dólares, es decir, lo kosher o la forma de fórmula o digamos de librito de hacer estos cálculos es que nosotros tenemos una compensación en dólares que dependiendo de las condiciones en las que fue pactada, nosotros llevamos eso a bolívares y luego esos bolívares nosotros le calculamos unas incidencias y calculamos en función de ese último salario pagado, es decir, de esos $500 o de esos $1,000 pagados, yo calculo beneficios laborales. ¿Qué pasó en esta sentencia insisto, de menos de un mes de antigüedad?
que la sala tomó el salario alegado, que era pagado en dólares, y calculó directamente en dólares. Traigo esta sentencia a colación para comentarles o para reflexionar que el tema jurisprudencial en materia de remuneración extranjera, de moneda extranjera, es un tema que está en constante evolución. Es decir, se han venido agudizando los criterios y las condenatorias, y cada día pareciera que los criterios del Tribunal Supremo de Justicia, de la Sala de Casación Social, van apuntando hacia una mayor cobertura. Es decir, hay un entendimiento del órgano decisor, del órgano judicial, de entender que esto está ocurriendo en la práctica, y que como esto está ocurriendo en la práctica, los tribunales están llamados a meter la mano. Es decir, dentro de su actividad jurisdiccional, están llamados a corregir, entre comillas, las distorsiones o hacerse presente allí. Entonces, te comento esto porque lo que quiero decir es que cada día, no solamente en volumen de sentencias, sino en rigurosidad de sentencias. Es decir, nosotros tenemos hoy que se están discutiendo, están en el foro académico discutiéndose temas como la procedencia o no procedencia de la indexación de deudas o de condenatorias judiciales, porque hemos visto muchos casos en los que, además de condenarte o de determinar la obligación en dólares, la obligación laboral en dólares, además hay un tema de indexación que, bueno, particularmente en mi opinión no tiene ningún tipo de lógica, de asidero jurídico, pero está ocurriendo ese tipo de cosas. Entonces, tenemos, como decías en tu pregunta, hay una ausencia de supervisión de parte de la Administración del Trabajo, pero los tribunales laborales están emitiendo decisiones sobre este tema. Fantástico. Fantástico tu respuesta, pero es un asunto que, por supuesto, las empresas tienen que revisar. Fíjate, algo que me ha estado rondando la cabeza en los últimos días, ¿no? Y invito a que hagan sus preguntas también por el chat. ¿Has escuchado que en las últimas semanas se ha hablado mucho de la ley de emprendimiento? Y en la ley de emprendimiento se están haciendo allí algunas consideraciones de flexibilización. ¿Qué opinas con respecto a eso? Ahí me luce que se está de una u otra forma también flexibilizando la relación laboral, porque si flexibilizas al patrono, flexibilizas al trabajador. ¿Cómo ves ese nuevo giro que está dando el gobierno en aras de impulsar el emprendimiento? Bueno, yo particularmente, yo tengo mis reservas y todavía mis dudas con algunas acciones o algunos puntos de la norma que yo creo que van a dar mucho de qué hablar y van a dar mucho para el debate jurídico, temas como la fulana o la llamada personalidad jurídica del emprendimiento, ese tema de los 2 años y el tema de la facturación que van a tener los emprendimientos o que deben tener los emprendimientos para gozar de estas prerrogativas y de estos beneficios fiscales e incentivos. Es una serie de cosas que yo creo que va a dar de qué hablar y va a haber que verla con cuidado, pero con el tema laboral particularmente, dentro o si digamos, si no hacemos abstracción de la ley del trabajo que existe hoy en Venezuela, es decir, del decreto de ley orgánica del trabajo, y nosotros aplicamos esto en concordancia o digamos a la luz de esta ley del emprendimiento, en principio no debería haber ninguna duda que ese emprendimiento que le están dando personalidad jurídica por ley puede ser un empleador perfectamente. Ergo, va a tener obligaciones laborales que cumplir con la gente que sume a ese proyecto o que incorpore en calidad de empleado. Es decir, yo no tengo ninguna duda que si tú y yo nos unimos para emprender, bueno, tú y yo vamos a tener esa característica digamos, de lo que sería un socio. Todavía, aunque la sociedad en sí misma pues no esté formalizada de acuerdo a las normas del Código de Comercio. Pero si tú y yo luego contratamos a Pedro para que se una al equipo y se une, y esa unión es en calidad de subordinado bajo un esquema laboral que no es autónomo y de acuerdo a todo esto que estamos hablando, yo creo que no debería haber duda en que ese emprendimiento igual tiene obligaciones laborales con Pedro. Porque Claro. no cambia, es decir, el hecho de que yo esté protegido como figura de emprendimiento y que yo esté bajo un régimen todavía de gestación, de formación, de prueba, que básicamente son este periodo de 2 años luego del registro, no debería ser limitación o no debería obstar para que yo
asuma obligaciones laborales. Claro, te entiendo. Fíjate, por aquí en el chat nos pregunta Jonathan, si crees que los organismos públicos iniciarán fiscalizaciones a las entidades de trabajo para el nuevo año. ¿Cómo lo ves? Lo que pasa, yo creo que la intención, gracias Jonathan por la respuesta, yo creo que la intención existe, es decir, quiere decir que no hay fiscalizaciones hoy en Venezuela. Hay fiscalizaciones, pero las fiscalizaciones son muy en números muy pequeñas. ¿Y qué están fiscalizando hoy por hoy? Los ministerios, las inspectorías del trabajo tienen un órgano de control que son unas figuras creadas por el viceministerio para el tema de supervisión, esto está en cada estado, etcétera. Estas supervisiones se están efectuando en todos los estados de Venezuela de manera muy limitada, pero a empresas de sectores estratégicos. Ahora bien, ¿cuál creo yo que es el comportamiento para el próximo año? Creo que hay una intención de extender el tema de fiscalizaciones, pero tienen una limitación importantísima, que es que no tienen personal disponible ni recursos. Es decir, una de las piedras de tranca de las supervisiones ha sido el nivel de recursos con el que cuentan los ministerios, la Inspectoría del Trabajo, los institutos como el INSACEL, etcétera. Es decir, así como usted va a un organismo público y no hay papel para imprimir, esta gente que hace supervisiones está también limitada en recursos y está limitada en número de gente. Antes, las unidades de supervisión tenían o contaban con un número importante de inspectores y de fiscalizadores, pero hoy la realidad es que así como hablábamos hace rato de una escasez de recursos humanos, estos organismos públicos tampoco cuentan con la estructura de gente, de funcionarios en números como para hacer realmente una amplitud de supervisiones. El año pasado y este año lo vimos con el tema del INSACEL y los programas de seguridad y de bioseguridad, que existió pues una intención, existió digamos, un operativo o diversos intentos de operativo de parte del INSACEL, pero el tema es de alcance, el tema es de recursos para echar a andar esa supervisión. Bueno, y esto asociado a otro número, a un sinfín de temas que yo no quiero caer en estos, pero de cómo están manejándose y cómo están funcionando también estos organismos a nivel de otras cosas. Chévere. Fíjate, la profesora Isleida, que es nuestra directora de la Escuela de Administración y Contaduría, ella quiere hacer algunas reflexiones. Isleida, te escuchamos. Ok. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes, profesora. Sí, perfectamente. Gusto. Ok, mucho gusto, Loriana, y Un saludos placer, a toda profesora. la audiencia. Bueno, yo más que una pregunta, quizás voy a afirmar o a hacer una reflexión, Loriana. Cuando tú hablabas de las variables de contexto y mencionaste varios elementos allí, pues yo me ubiqué más que en el contexto nacional, en nuestro contexto regional. Y fíjate que allí tenemos cómo se ha desvirtuado la parte del salario, de la contratación, y me voy a ir a una realidad que es el arco minero. En la audiencia está un profesor que sabe mejor que nadie de lo que yo voy a mencionar, porque sus orígenes vienen de un pueblo o de uno de los pueblos mineros de acá del sur del estado, ¿verdad? Profesor Audine, bienvenido. Y es lo que representaba para una determinada época algunos cargos, quizás esas empresas tenían cierto grado de formalidad y a lo que es hoy en día. Primero hablaste del salario, de la dolarización, etcétera, pero aquí tenemos una realidad que aquí en Ciudad Guayana y hacia los pueblos del sur hay una moneda nueva, hay un trueque nuevo, o hay una forma de canjear comida, víveres, servicios, y es la llamada la grama de oro. Esa es la denominación, y dependiendo de un punto, o sea, en estos días me enteré de lo que era un punto, porque de verdad, o sea, nosotros no lo utilizamos, pero sí, en Tumeremo, por ejemplo, en el Callao, vas a comprar cualquier cosa y más que dinero en efectivo o punto de venta, es la grama la que está circulando. Y aparte de eso, pues ahora nosotros aquí tenemos en la zona, por ser también un estado fronterizo y con las condiciones de éxodo, de inmigración, de
de cierre de fronteras como tal, pues por supuesto que cada vez que el gobierno establece una limitación o una normativa, una prohibición, pues surgen los cargos o los puestos de trabajo informales que quiebran esa, o le buscan la salida a esa normativa o esa restricción. Y te estoy hablando de nuevos puestos de trabajo como son los trocheros. Ese puesto de trabajo genera mejor resultado o mejores ingresos que los que podemos a lo mejor tener todos nosotros juntos. Entonces, en la medida en que cobran, y por supuesto que no te dan ninguna garantía de tu vida ni de nada, pero te están dando un servicio de pasarte al otro lado, que es la línea, por ejemplo, a Brasil. Quizás a lo mejor en el otro estado fronterizo, como es el Zulia, el hecho de pasar por el puente tienen mayor libertad o mayor flexibilidad en este momento. Entonces, cuando yo hablo del arco minero, también hablo de las minas como tal. Esa explotación irresponsable, como sea, de las minas, lo que ha traído como consecuencia es que la gente le ve, ¿me vas a pagar cuánto? O sea, la desvirtualización del trabajo formal, del salario. Tú no puedes contratar ahorita a nadie por un salario mínimo, pero ¿qué es eso? Si apenas compras una harina pan porque no te alcanza para dos. Y entonces tú dices, bueno, desde el trabajo doméstico, como lo quieras llamar, el señor que hace la jardinería, la señora que te ayuda en la casa, tú no le puedes pagar ya en bolívares, ni mucho menos en salario mínimo, te lo cobran en dólares y por supuesto que eh, calculados a N cantidad de salario. Eso no está en ninguna parte estipulado. Y como tú decías, ¿qué contrato hay con esa formalidad? Sin embargo, a la hora de liquidarlo, tú lo vas a liquidar en función del ingreso total, llevado a bolívares. Y bueno, eso era con respecto a las variables de contexto como tal, que se suman muchas más dependiendo de la región donde estemos y dependiendo de ese ámbito geográfico. Y el otro punto que yo traje a colación, que quiero llevar a colación y a reflexión, es que hablábamos de emprendimiento. Y hablando de emprendimiento, hay algo que se llama, que es la cultura. Una cultura que debe tener la persona que va a emprender, como todos nosotros, como tal, desde el punto de vista de lo que es esa producción. A mí me vino a la memoria, yo trabajé hace más o menos como dejé de trabajar con ellas, bueno, en un principio con el trabajo comunitario, con el servicio comunitario, con las cooperativas. Y esa fue la mayor fuente de proyectos que tuvimos acá en la Universidad Católica, en la extensión Guayana. Y uno de los fracasos principales que tuvieron las cooperativas es que esa cultura laboral, ellos no se ubicaron nunca en lo que era el cooperativismo, desde el punto de vista que tú no ibas a generar. Estaban pendientes los cooperativistas de las utilidades, de las vacaciones, del salario mínimo como tal, y no se ubicaron en lo que era realmente producir bajo esa figura. Por eso es que hay que tener muy claro a la hora de emprender y de que conocer el trabajo que vas a hacer. Una de las principales fallas que yo pude detectar en ese momento es que por el hecho de que el Estado les iba a dar una ayuda desde el punto de vista de financiera, como si formabas una cooperativa, mucha gente no sabía nada de lo que iban a fabricar. Yo recuerdo una fábrica de pailas, de ollas, de aluminio, que la persona que estaba haciendo la cooperativa no sabía nada de eso. Estaba contratando a un ingeniero, estaba contratando a las personas que sabían. Entonces prácticamente te estás convirtiendo, o sea, ¿cuál es el cambio? Si no hay un cambio de mentalidad, pero que la gente de verdad lo entienda, yo creo que no salimos ni a la velocidad que quisiéramos, ni a la que debe ser, ni a la más lenta de esta situación. Y dentro de eso está algo que es un tema muy importante para mí como profesional, como persona que he trabajado en la parte de procesos, de métodos, de calidad de servicio. ¿Qué es la calidad de servicio al cliente? Amigos míos, eso se ha perdido. Eso está perdido, ¿por qué? Porque cuando Loriana habló de muchos temas, pero a mí se me juntaron todos y lo resumo así. Señores, el gobierno desde que implementó la estabilidad laboral, la bendita estabilidad laboral, que después la extendió más arriba a otros niveles de salario, el trabajador como tal empezó a no valorar su puesto de trabajo. Y por lo general,
tú buscas cuando vas a buscar un servicio y lo pagas, y sobre todo si lo estás pagando, y aunque sea un servicio público, tú estás buscando que te den atención y que te solucionen la necesidad que tienes. En este sentido, tú puedes observar que cada día es difícil conseguir sitios o puestos de trabajo o servicios donde te presten de verdad un servicio con calidad y que la atención al cliente se vea con calidad. Para mí ese es un estandarte y es como un factor importante a la hora de producir y de sobrevivir como empresa, porque el cliente es la razón de tu existir. Tú estás produciendo algo, un servicio, un producto es para un cliente, para un target, y si tú no lo cuidas y tú no lo tratas como debe ser, pues lamentablemente no vas a obtener los objetivos que te has planteado. Yo veo en el trabajador, lo he visto o sea, en vivo y en directo, nadie me lo contó. Tú ves cómo se ha deteriorado este tema de calidad de servicio por el mismo hecho de que, ay, sí, que me voten, que me van a pagar para lo que me estoy ganando acá. Ese desapego también al empleo, a no trabajar y hacer lo que te gusta o trabajar porque realmente te gusta lo que estás haciendo. Y esos son elementos que también se tienen que ver a la hora de hablar de salario, de puestos de trabajo, de descripciones de cargo, de todo eso, pero es que el trabajador como tal tiene un desapego al empleo. ¿Por qué? Porque la remuneración no es, a lo mejor es el primer eslabón que tenemos ahorita como satisfactor, ¿ok? Bueno, eso es lo que quería decir. Gracias por escucharme, gracias por Gracias, estar con nosotros. Gracias, profesora. gracias, profe, gracias. Bueno, ya nos queda muy poco, Loriana. Se me quedaron algunas preguntas que estaban en el tintero, ¿no? Me hubiese gustado que habláramos un poco más de cómo veías el futuro de los sindicatos hoy en día con el trabajo remoto. Me parece que los sindicatos perdieron validez con esta dispersión laboral que tenemos. Creo que eso lo podemos trabajar en el futuro. También me hubiese gustado conversar contigo acerca de las tendencias de la OCDE en cuanto a todo lo que es la relación laboral del trabajo remoto, el tema de domicilio, el tema de tú estás en un país trabajando, pero eres nacional de otro, pero la compañía está en otro punto. Estábamos hablando de 3 lugares distintos de un mismo trabajador. Me gustaría que también eso lo abordáramos en otro encuentro que podamos coordinar. Y sí te voy a hacer una pregunta ya para cerrar con esto. Esta sí no es un comentario al aire, sino es una pregunta formal. ¿Cómo ves el uso hoy en día de todas las plataformas que están utilizando muchos empleadores para pagarle a sus trabajadores, tal como es el caso de Reserve, Binance y cualquier otro medio, wallet, etcétera, que están utilizando para pagar? ¿Cómo lo ves? Yo veo que es un asunto de forma, en el fondo es lo mismo que has explicado, pero quisiera escuchar tu percepción sobre eso. Mira, buenísima la pregunta, Vladimir. En los últimos meses hemos estado discutiendo sobre el tema del uso de plataformas de pagos multimoneda y todo este tema de intercambio. Y en el fondo es tal como lo señala, es decir, es un canal distinto, pero lo importante no va a ser la forma en la que te lo estoy pagando, es decir, la vía por la que te lo estoy pagando, sino lo que está generando ese monto que te estoy enviando, sea en lo que sea que te lo estoy enviando. Y esto incluso pasa con la discusión sobre si incluso se está discutiendo en el mundo el tema del carácter salarial de los pagos en criptomonedas. Es decir, en el fondo, la discusión no es la moneda, porque es como que discutiéramos hoy si te lo pago en bolívares o en dólares es distinto. No, lo importante es qué te estoy pagando en dólares. Si te estoy pagando en dólares ese bono de productividad o esa comisión por venta que en sí misma tiene carácter salarial, no importa si te la pago en bolívares, en yuanes o en criptomonedas. Lo importante es el concepto que te estoy pagando, qué estoy remunerando. Y con el tema de las plataformas de intercambio y estas plataformas como Reserve, creo que pasa lo mismo. Lo que van a facilitar las plataformas, dependiendo cómo vaya mutando este tema, va a ser el tema probatorio. Y yo creo que ahí sí es un punto importantísimo. Por ejemplo, ya no Reserve, pero sí, por ejemplo, los productos bancarios que están ofreciendo empresas como Banca Amiga y otros bancos que están ofreciendo la posibilidad de establecer nóminas en dólares. Ahí se le va a quitar o va a perder el empleador esa excusa que no me parece muy buena que están utilizando hoy y te dicen abiertamente, no, bueno, pero como lo pago en efectivo no lo puede demostrar. Y tú
mejor que todos los que estamos aquí nos podrás orientar de que hay un tema de tratamiento de ese gasto, si lo aprovechaste o no lo aprovechaste, si lo documentaste, es decir, aunque lo esté pagando en bolívares. Yo siempre digo, y si agarran 10 trabajadores de manera unida, como litis consorcio activo, y te demandan y al unísono los 10 trabajadores dicen que tú le pagabas en efectivo, ¿cómo vas a desvirtuar que les pagabas en efectivo? Si no tienes una nómina en bolívares, ¿cómo vas a demostrar que cumplías con la obligación? O sea, son un montón de factores y este tema de plataforma se va a unir a eso. ¿Por qué? Porque va a haber una posibilidad de poder demostrar cómo estoy recibiendo yo ese dinero. Porque ya va a dejar de ser en efectivo. Sí, es así, coincido contigo. Bueno, magnífico, ¿verdad? Que muchísimas gracias, Loriana, muchas gracias a todos los que asistieron al evento, era muy agradecidos con todos por estar con nosotros, compartir esta hora y media, y bueno, ha sido un verdadero placer, muchas gracias, Loriana, espero que podamos compartir pronto. Para todos un saludo. Gracias por la invitación. Igual, seguro, cuídense, muy agradecidos con todos, que pasen feliz noche. Feliz noche a todas las personas que nos acompañaron. Seguro, un abrazo fuerte para todos. Bye.